Amantes de la naturaleza, hoy les traigo la vida y obra de uno de mis héroes y que de hecho le da el nombre a este canal. Ya lo verán más adelante por qué. Veamos. Biólogo, humanista, geógrafo, vulcanólogo y astrónomo, el alemán Alexander von Humboldt realizó hace más de 200 años un increíble viaje de exploración por las Américas. Sus estudios fueron tan profundos y extensos que hoy en día una multitud de accidentes geográficos llevan su nombre. Desde ríos, una corriente marina en el Pacífico, montañas, cascadas, bahías, hasta un mar en la luna y un asteroide han sido nombrados en su honor. Humboldt nació en 1769 en el seno de una aristocrática familia prusiana en Berlín y desde niño ya mostraba interés por la naturaleza y los viajes. Estudió leyes en la Universidad de Göttingen como deseaba su madre, pero se escapaba de las clases para asistir a las lecciones de ciencias que dictaba George Foster, quien había sido el dibujante botánico de la segunda expedición del explorador inglés James Cook, quien descubrió a Australia, Nueva Zelanda e incluso Hawái. En 1797 se mudó a París, donde hizo amistad con Aimé Bonpland, un botánico que compartía las mismas inquietudes que Humboldt. En el año de 1786 fallece la mamá de Humboldt y este hereda una copiosa fortuna que no dudó en invertir en su sueño de la infancia, de explorar el mundo. Se compró un montón de equipos de medición de última tecnología para la época y viajó hacia el sur con su amigo Aimé Bonpland con la intención de unirse a la expedición en Egipto de Napoleón Bonaparte. Pero posiblemente por el contraste de ideas políticas que estos dos personajes manejaban, Napoleón era un tipo de ideas de derechas con ínfulas de emperador, mientras que Humboldt era más un libertario, pues al parecer no le cuajó esta idea o Napoleón le hizo el fo y básicamente no pudo unirse a esta expedición. Humboldt y Bonpland recurrieron al plan B. Se dirigieron por Barcelona hacia el sur, con dirección a Madrid, por toda la costa del este de España y aprovecharon para utilizar algunos de estos instrumentos de medición para hacer una detallada cartografía de las costas de esta parte de la península ibérica que le llevaron a la corte del rey Carlos IV. Los españoles eran famosos por no dejar ingresar a sus territorios de colonias a ningún extranjero, pero dada la contribución científica que estaba aportando Humboldt y también los pasaportes y salvoconductos que traía, ya que hay que recordar que él era ahijado del rey de Prusia, pues de manera excepcional consiguió los permisos necesarios para irse con Bonpland a explorar los territorios de colonias de lo que hoy llamamos las Américas. Los virreinatos de Nueva Granada, las actuales Colombia y Venezuela, Nueva España, la actual México y Centroamérica, además de las provincias de Quito, Guayaquil y Lima, fueron algunos de sus destinos. También visitaron las Antillas, especialmente Cuba en un par de ocasiones, e incluso los Estados Unidos. Los dos naturalistas se embarcaron en el puerto español de La Coruña a bordo de la corbeta Pizarro con un montón de maletas y 42 costosísimos instrumentos científicos. En su viaje hacia Venezuela hicieron escala en Tenerife, donde escalaron el volcán Teide. Humboldt mostraría un profundo interés por los volcanes a lo largo de su viaje, ya lo veremos más adelante. Nuestros naturalistas llegaron a Sudamérica por un punto costero situado entre Caracas y la Guyana. Y hay que recurrir a sus diarios para entender cómo se sentían. Par de manes más o menos era como bebé estrenando chupo. Escribieron en sus diarios que no podían coger un animal no descrito por la ciencia cuando al lado pasaba uno aún más impresionante, aún más increíble, y prácticamente a donde miraban encontraban especies vegetales, insectos, aves que nadie antes había descrito. Ya en Caracas, Humboldt estudió los efectos de las plantaciones de caña de azúcar y cacao en las plantaciones alrededor del lago Valencia, donde documentó minuciosamente la primera evidencia científica sobre lo que hoy llamamos el cambio climático. Y posteriormente se embarcaron hacia el sur, explorando el río Orinoco con la idea de encontrar la Amazonía y muy especialmente
el mítico río Coasiquiare, que es un brazo de agua que conecta las dos cuencas del Orinoco y el Amazonas, y que de hecho es el único río del mundo que tiene reversa. Sus corrientes discurren de norte a sur la mitad del año y de sur a norte la otra mitad. Esto se debe básicamente a que las temporadas de lluvia y verano se alternan entre estas dos cuencas y entonces el río cambia de dirección anualmente. Solo piénsalo, realmente es algo que te vuela la cabeza. Sin embargo, cuando Humboldt y Bonpland se acercaban hacia territorio amazónico, el gobierno de Portugal, que tenía las colonias en Brasil, se enteró de la presencia de estos investigadores y, sospechando que eran espías, enviaron una nota hacia las misiones de los jesuitas donde se estaban hospedando para informarles que era mejor que dieran media vuelta y regresaran a los territorios de colonia española. Los dos naturalistas regresaron entonces a Caracas y de allí se embarcaron hacia Cuba. Después de una breve estancia en La Habana, regresaron hacia el sur a Cartagena de Indias para buscar la desembocadura del río Magdalena y remontarlo con la idea de llegar a Santa Fe de Bogotá, donde vivía el famoso naturalista español José Celestino Mutis, quien había liderado la Real Expedición Botánica. Allí Bonpland cae enfermo y Humboldt tuvo la valiosa oportunidad de pasar varias semanas estudiando la increíble colección de plantas que tenía Mutis en sus laboratorios y en su residencia. Luego de visitar a Mutis, Humboldt y Bonpland se dirigieron hacia las tierras del Quindío y de allí por el Valle del Cauca pasaron por Popayán y llegaron hasta Quito, donde fueron recibidos por las familias nobles del lugar. Allí en Ecuador escalaron el volcán Chimborazo, que en aquella época se consideraba la montaña más alta del mundo, y aprovecharon para documentar la estratificación de la vegetación de acuerdo con la altimetría de esta montaña, que midieron con gran precisión con sus instrumentos científicos. Este gráfico, llamado el Naturgermandel, perdón por mi horrible pronunciación del alemán, es de hecho la primera infografía de la historia. Muestra las montañas de los Andes y cada rayita que ven ahí es realmente el nombre de alguna planta que crece a esa determinada altura sobre el nivel del mar. Aquí vemos en un zoom, por ejemplo, cómo Humboldt conoció y estudió la famosa palma de cera del Quindío, el árbol nacional de Colombia. Luego viajaron a Perú, donde Humboldt estudió cómo los locales utilizaban el guano, la caca de las aves, para que sirviera como fertilizante en las plantaciones. Después regresan a Guayaquil y desde allí se embarcan con destino a México. Humboldt no desaprovechó ese viaje, sino que tomó mediciones precisas de la temperatura del océano a diferentes lugares del trayecto, con lo cual certificó la existencia de la famosa corriente marina de Humboldt. Sin embargo, él nunca estuvo de acuerdo con que se le pusiera ese nombre a la corriente, porque ya desde muchísimos años atrás los indígenas del continente americano conocían de la existencia de esta corriente. Él simplemente lo que hizo fue tomar unas mediciones y verificar algo que ya se sabía. En México, Humboldt exploró varias ruinas de las culturas maya y azteca y también escaló otro volcán que se había formado cerca de la capital apenas 40 años atrás, lo cual era muy llamativo para el explorador alemán. Posteriormente viajan de nuevo a Cuba y de allí se desplazaron hacia los Estados Unidos, donde fueron recibidos con honores como invitados especiales en la Casa Blanca por parte del presidente Jefferson, quien era también un amante de la naturaleza. Tras 5 años y más de 10.000 kilómetros recorridos, el gran viaje de exploración llegó a su fin con su regreso a París. Humboldt había documentado la fauna, la flora, la geografía, la etnografía y los volcanes del nuevo continente en el viaje de exploración más increíble jamás realizado, y todo eso se lo pagó con su bolsillo. Y aunque esta parte de la biografía se va a mover un poco hacia temas políticos e históricos, vale la pena mencionar que en el viaje a México, Humboldt había hecho amistad con el joven, ilustre y noble ecuatoriano Carlos de Montúfar.
y luego ya en su estancia en París, Humboldt conoció al también joven ilustre caraqueño Simón Bolívar. Ambos a esa edad eran realmente unos muchachos dedicados a la fiesta y la juerga, la recocha. Humboldt los apadrinó, se les acercó, les dijo: venga para acá, maestros, venga, yo les hablo un poquito. Les fue metiendo poco a poco ideas revolucionarias. Hay que mencionar, por ejemplo, que Humboldt siempre estuvo en contra de la esclavitud. Pues bien, el resto ya es historia. Tanto Montúfar como Bolívar se convertirían en próceres de la independencia de sus respectivos países. Otra anécdota que cabe mencionar es que ya en París, estando Humboldt completamente consagrado como un famoso naturalista, recibe la carta de un tal Charles Darwin. ¿Les suena? Un tipo 20 años más joven que él, que justamente leyendo en uno de sus diarios, en uno de los libros que había publicado de sus viajes por Sudamérica, llamado Personal Narrative o Narrativa Personal, pues Darwin confesaba que Humboldt se había convertido en su héroe y en su ejemplo a seguir. Y de allí fue donde nace la idea de Darwin de embarcarse en el Beagle para explorar todo el mundo, y de donde surge luego ya la teoría de la evolución, que será tema, como no, de otro episodio del Diario del Naturalista. Los siguientes años de su estancia en París los dedicó Humboldt a la compilación y redacción de su gran obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, una enciclopedia de 33 volúmenes en las que cabían ya todas las anotaciones de sus diarios que había ido juiciosamente acumulando y enviando a su hermano Wilhelm, quien las publicaba en la prensa local. Al leer su obra, el zoólogo alemán Ernst Haeckel se dio cuenta que estaba frente a una nueva ciencia y la bautizó ecología, del griego oikos, que significa casa, el estudio de nuestro hogar, nuestro planeta. Finalmente, Humboldt regresó a Alemania y se instaló en Berlín para iniciar la redacción de una obra aún más monumental que llamaría Cosmos y que pretendía abarcar todos los conocimientos científicos que se tenían hasta entonces, e incluso fue invitado por el zar de Rusia para que explorara las estepas de Asia, donde descubriría para ese imperio minas de oro y de platino. Sin embargo, Humboldt moriría a la edad de casi 90 años sin ver culminada su obra Cosmos. Solo 5 volúmenes habían sido publicados y desde ahí ya nadie más quiso embarcarse en semejante aventura. Las ciencias se especializaron en diferentes ramas y por eso Humboldt es considerado el último gran naturalista. Si ustedes quieren conocer detalles más fascinantes sobre la vida de Humboldt, les recomiendo echarle una mirada a este libro, La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf, de donde saqué la mayoría de historias y anécdotas para este video. O échenle una mirada también a la película La medición del mundo, que es de donde saqué la mayoría de imágenes que acompañan este video y que narra la vida de Humboldt y Bonpland en paralelo con la de Carl Gauss, el famoso matemático. Bueno, hasta aquí esta biografía que espero les haya gustado y ya saben, like y compartir y todas esas cosas, pero más allá de eso sí quiero dejarlos con una pequeña anécdota. Yo escuché hablar por primera vez de Alexander von Humboldt por parte de mi viejo. Cuando yo era niño, él me lo describía más o menos así. Humboldt fue un rico alemán que vino a explorar las tierras de América y que tal vez por su origen noble, todo fifiruchis, siempre en el punto de vista culinario rechazó que se le diera de comer cualquier alimento que tuviera maíz. Él consideraba que eso era comida para las gallinas. Y sin embargo fue Bonpland, quien era francés y por afinidad del lenguaje entendía un poquito mejor el español, quien fue documentando cómo en los diferentes pueblos y tribus que fue visitando Humboldt le dieron a comer arepa, empanada, tamal, envuelto, en fin, más de 200 preparaciones diferentes de maíz sin que el alemán se diera cuenta que estaba comiendo comida para pollos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.